Son presentados por Banco Atlántida. Premiamos tus ahorros con 5 casas y grandes premios. Abre tu cuenta hoy y participa. Proyecto de presupuesto de la República contempla procedimiento especial para dar carta blanca a los ministros y funcionarios para compras directas sin autorización de la Presidenta de la República. Hugo Noé Pino pide opinión a Mundo Orellana sobre esa figura especial en presupuesto. Y este responde que ello viola la Constitución y no se puede restar autoridad ni funciones a la presidenta Xiomara Castro. Interés del Congreso en aprobar compras directas sin tocar tablitas abre nuevas puertas a la corrupción, advierten expertos, al rechazar intentona legislativa. Presidenta Castro se reúne este miércoles con Antonio Guterres de la ONU para abordar el tema de la Sisi, mientras aquí se abre debate por nuevas medidas de opacidad desde el Congreso. Alcalde Jorge Aldana y director de Policía Nacional analizan ampliar el decreto de excepción en la lucha contra la extorsión en la capital. Junta directiva de Hondutel anuncia que gobierno destinará 300 millones para pago de salarios atrasados a los empleados que arrecian sus protestas. El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en el actual gobierno y la economía destaca en nuestro balance del 2022. Protestas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Incrementa tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro y participa por grandes premios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Bueno, todo listo para que este miércoles inicie el debate del próximo presupuesto general de ingresos y egresos de la República 2023. Son 3 debates. La lectura del dictamen implica el primer debate, luego hay otra lectura donde no se producen debates. Tanto en el primero como en el segundo no se producen debates. Son simplemente la repetición de las lecturas de los dictámenes. Donde sí hay debate es en el tercero. Y no necesariamente este miércoles se va a terminar de debatir esta importantísima herramienta de desarrollo para el país. Tenemos entendido que se van a hacer los 3 debates, que no se aprobará en una sola sesión, pues estamos a la expectativa de la discusión. Ojalá que sea una discusión rica en sugerencias, en cuestionamientos propositivos para que tengamos la mejor herramienta de desarrollo para el 2023. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 13 de diciembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad, los planes postpago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. En el proyecto de presupuesto 2023 que el Congreso comenzará a discutir y aprobar desde este miércoles, figura en las disposiciones generales un artículo que enciende las alertas en algunos sectores. El artículo en mención es el 289, repito, de las disposiciones generales, que dice: con base a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado, se autoriza a la Secretaría de Estado, desconcentradas y descentralizadas, para que en el ejercicio de sus facultades puedan contratar utilizando la modalidad de contratación directa, bajo procedimiento especial, sin que se requiera de la autorización de la Presidenta de la República, establecida en el artículo 63 de la referida ley, o del órgano de dirección, cuando se trate de las instituciones descentralizadas. En tanto, el artículo 290 establece la modalidad de contratación directa bajo procedimiento especial autorizada en el artículo anterior.
aplica para la adquisición de bienes y servicios, suministros, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultoría que sean necesarios para la ejecución de programas y proyectos de forma expedita con la finalidad de atender las prioridades en tiempo y forma, generar mayor participación de prestadores de bienes y servicios, ahorros por mejores precios, dinamizar la economía y generar oportunidades de empleo. La intención, mediante una disposición general en el proyecto de presupuesto de la República para el 2023 que se apresta a aprobar el Congreso, que otorga discrecionalidad a los secretarios de Estado e instituciones centralizadas y descentralizadas para efectuar compras directas bajo un mecanismo especial sin tener que recurrir a la autorización de la presidenta Xiomara Castro, comienza a generar dudas entre los expertos al indicar que ya están establecidos los procedimientos en ley y que de aprobarse ese mecanismo se estaría contradiciendo con las políticas de transparencia que pregonan. Inquietud ha despertado el artículo 289 de las disposiciones generales del proyecto presupuestario 2023. El mismo limitaría la facultad y a la vez responsabilidad de la Presidencia de la República para autorizar compras directas, facultando a las secretarías de Estado o instituciones descentralizadas y desconcentradas a utilizar un procedimiento especial de contratación directa. Ese artículo 289 es increíble. A mí me pareció increíble que el Consejo de Ministros, que el Presupuesto General de la República esté solicitando que durante todo el año 2023 se obvie la ley de contratación del Estado y los ministros puedan a discreción y sin consultar con la Presidenta de la República, y lo dice así tan directa, tan descaradamente, sin consultar con la Presidenta de la República, poder realizar durante todo el año contrataciones directas. Entonces aquí a nosotros se nos viene un pensamiento, o hay algunos que se quieren pasar de vivos y le quieren jugar la vuelta a la Presidenta, o la Presidenta está siendo demasiado permisiva con sus ministros. Los artículos 289 y 290 del procedimiento especial para compras y contratos contravienen el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado, donde tácitamente la Presidencia de la República autoriza la adquisición de bienes especializados, suministros, servicios de consultoría, compras de emergencia, entre otros. Pero eso ya está establecido, ya los procedimientos están establecidos. Por eso no entiendo por qué debe modificarse, porque ya hay qué niveles de autorización debe tener cada uno y que todo corresponde a una planificación. Si no se lleva planificación, entonces ahí sí tenemos problemas. La modalidad de contratación directa bajo procedimiento especial se sustenta en atender la prioridad de compra en tiempo y forma. Sin embargo, contrario a esta consideración, especialistas del derecho cuestionan la intención de aprobar cambios que contradicen la normativa vigente. Allí los administradores de las instituciones son los que maquiavélicamente hacen las planificaciones presupuestarias, buscan las personas o las compañías que quieren que participen, y ahí algunos piden hasta un tanto porcentaje por adjudicar este tipo de contratos. Desde sociedad civil se pide mantener las atribuciones competentes a la Presidencia. La compra directas se abre una ventana de riesgo altísimo, entonces quitarse la responsabilidad bajo una normativa que el Ejecutivo tiene es lamentable. Por eso creemos que debe instalarse más bien una instancia confiable, honesta, que puede ser el ente controlador o regulador de estas compras directas. Por su parte, en el Congreso Nacional, la Comisión de Presupuesto ve dos salidas a la crítica que recibe por pretender eliminar la facultad y responsabilidad presidencial para compras directas. Vamos a tener una reunión con la Comisión de Transparencia y con Finanzas para tomar una decisión con respecto a ese artículo. ¿Qué se tendría que hacer en este caso? Bueno, yo creo que o especificar en qué casos especiales se podría dar eso, o también eliminar el artículo de las normas presupuestarias. Se deberá esperar lo que presente la Comisión del Proyecto Presupuestario 2023 para conocer si en efecto se generan modificaciones o se eliminan los artículos que contraponen la actual Ley de Contratación del Estado. La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad los planes postpago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes.
El Foro Social de la Deuda Externa y el Colegio de Economistas de Honduras le recuerdan al Congreso Nacional que las compras directas son sinónimo de corrupción. El Foro Social de la Deuda Externa le recuerda a los diputados que las contrataciones directas son sinónimos de corrupción y deben poner un alto a las intenciones reflejadas en el presupuesto, donde se autorizan compras directas a todos los secretarios de Estado durante el año 2023 sin la autorización de la presidencia. Creo que los diputados y diputadas del Congreso Nacional hoy tienen una gran responsabilidad, sobre todo que la mayoría dio un discurso de combate a la corrupción. Y en estos momentos entonces más bien ese tipo de mecanismos deben de ponerle un alto a las intenciones del Poder Ejecutivo de tener este articulado dentro del presupuesto 2023. Este expresidente del Colegio de Economistas es del criterio que el mecanismo de contratación directa, si bien es más rápido en la gestión pública, no contribuye a fomentar una cultura de transparencia. Obviamente no, como ya me referí, no contribuye a fomentar una cultura de transparencia y eventualmente las obras públicas o los contratos del Estado bajo esta modalidad pues no resultarían los más favorables en términos de economía para el Estado. Llama la atención que mientras en las disposiciones generales del proyecto de presupuesto se desconoce la figura de la presidenta para autorizar diversas compras de manera directa, un PCM ya publicado en la Gaceta autoriza a Casa Presidencial realizar contrataciones de diferentes servicios de forma directa, disposiciones que cuestiona el Foro Social de la Deuda Externa FOSDE. Bueno, cuando es un PCM, lastimosamente tenemos que decirlo, todo el discurso anticorrupción queda en la basura porque, como vuelvo y menciono, la experiencia de las contrataciones directas es nefasta en nuestro país. No, entonces es un decreto que lo que hace es que establece que las contrataciones se harán de manera directa, siempre bajo el régimen de contrataciones del Estado. El decreto 04-2022 autoriza a Casa Presidencial realizar compras directas por razones de seguridad en adquisiciones y suministros y servicios de transporte terrestre y aéreo, alimentación, mantenimiento de las instalaciones, servicios de equipos tecnológicos, servicios de comunicación, estudios y encuestas, entre otros. Miren, sobre esta temática, el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, remitió una carta con fecha 1 de diciembre al titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción, Edmundo Orellana, para que emitiera su opinión respecto a las modificaciones a las normas presupuestarias o disposiciones generales del presupuesto, principalmente en lo concerniente a los procesos de compras y contrataciones a través de la oficina de Honduras, ONCAE. En respuesta, la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción concluyó que los artículos 289, 290 y 291 que figuran en este proyecto de presupuesto 2023 en el capítulo 20 deben ser eliminados y no considerados dentro del documento final del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023, por contravenir lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución de la República, que establece que el Estado debe realizar sus procesos por medio de una licitación, concurso o subasta, y contemplado como excepción únicamente los contratos que tengan por objeto atender emergencias y los que por su naturaleza solo puedan celebrarse con persona determinada. Además, la Secretaría de Transparencia señala que el procedimiento especial al que hacen alusión los artículos antes mencionados no está contemplado dentro del artículo 360 de la Constitución de la República y el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado como una de las modalidades válidas para llevar a cabo una contratación. Asimismo, el obviar la autorización de la Presidenta de la República
implica incurrir en responsabilidad administrativa por hacer mal procedimiento de compra directa. Según la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción, hacer contrataciones directas por medio de un procedimiento especial es una total violación a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia e igualdad y libre competencia consignados en la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado y su reglamento y el Tratado de Libre Comercio CAFTA. La respuesta de la Secretaría de Transparencia es contundente en contra de esa iniciativa que vía presupuesto de la República se piensa introducir en el Congreso Nacional. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, aseguró este martes que su bancada está alerta porque han detectado irregularidades en el dictamen del Presupuesto General de la República que se someterá a discusión en el Pleno del Legislativo este miércoles. Como por ejemplo autorización de compras directas, obviar por ejemplo que la CIAFI supervise, obviar por ejemplo la Ley de Contratación del Estado. Tenemos un artículo muy preocupante que es el aumento de gastos de representación para los altos funcionarios del gobierno. Este es un artículo que si se queda aprobado son 650 millones de lempiras en gastos de representación, lo cual a la bancada del Partido Salvador de Honduras no nos parece y no vamos a acompañar este artículo. Umaña agregó que las observaciones la realizarán en el tercer debate cuando se abra la discusión. Bueno, pero ha sido claro el secretario de Transparencia. Ha sido claro, entre otros aspectos, ha dicho que obviar la autorización de la Presidenta de la República implica incurrir en responsabilidad administrativa por hacer mal procedimiento de compra directa. Ha sido claro, ante la carta que le envió el vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión de Presupuesto, Hugo Pino, al secretario de Transparencia, para que emitiera opinión sobre estas normas presupuestarias contempladas en este proyecto de presupuesto para 2023 y exactamente sobre el artículo que hemos mencionado aquí en el noticiero, el ministro y su oficina han sido claros. Eso es no ser transparente y viola la ley. Sobre esta temática, el periodista José Andino ha realizado un pulso con varios diputados del Congreso. De ninguna manera, mire, esto sería lo que ellos tanto criticaron, las compras directas, que en el pasado ellos cuestionaron, ahora quieren pasar a un procedimiento, el cual se pasa el tema del Poder Ejecutivo, y la única manera en la que quizás podemos acompañar, Ricardo, es que en estas compras vigile el IAIP y el CNA. Mire, este es un tema que hay que analizarlo porque es un tema bastante delicado. Se puede dar lugar a suspicacias de mal manejo de medicamentos, siempre es de dinero, perdón. Siempre es necesario que haya una supervisión y hay un jefe que es la Presidenta de la República. Entonces el día de mañana, por la mañana, nosotros a las 10 de la mañana nos vamos a reunir y vamos a tocar este tema en especial porque es un tema muy delicado que hay que ponerle mucha atención. Absolutamente no, es uno de los artículos que vamos a enviarle al presidente de la Comisión de Presupuesto, Noé Pino, y otras observaciones que ya tenemos y que esperemos que sean tomadas en cuenta, y no podemos permitir que las diferentes secretarías puedan hacer compras directas. En realidad no tenemos nada oficial sobre el tema, pero yo considero que no es correcto porque da falta de transparencia y generar incertidumbre en la población. Después de tener 12 largos años de oscurantismo en la administración pública, que ya todos conocemos cuáles fueron los nefastos resultados, y hoy sin contar con la autorización de la Presidenta, que es la jefa de todo el gobierno, creo que no sería correcto. Más adelante, el gobierno está convencido que los costos de producción en Honduras han bajado, por lo que no se justifican los aumentos de los últimos meses que llevaron al congelamiento de precios. Pero antes, nuestra historia del emprendedor es la de un copaneco que inició vendiendo periódicos en la calle hasta que logró realizar su primer cultivo de café que le sirvió para expandirse y abrir una cafetería con éxito en los Estados Unidos.
El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Las calles piedrimentadas del municipio de Corquín-Copán fueron testigos oculares de ver a un niño deambulando por el pueblo, jugando trompo y hasta vendiendo coyoles. Actividad que fue el inicio de un niño soñador que no recibió herencia material por su madre, pero sí disciplina y ética. Se trata de don Adelmo López, que se dedica al rubro del café, sembrándolo y hasta sirviéndolo en una taza del aromático en Estados Unidos, donde instaló hasta una cafetería. Yo emprendí a los 8 años, empecé vendiendo coyoles aquí en el jardín de la casa, pero ya profesionalmente llevo como unos 35 años. Llegué a Estados Unidos, amigo, a repartir periódicos en la calle. Emprendí solo, amigo, la herencia fue la inteligencia que Dios me dio. Nosotros en la finca, en su finca, cortamos el café, lo procesamos, lo exportamos, lo importamos en Estados Unidos, lo tostamos, se lo hervimos en taza o se lo mandamos por internet a su casa. Tenemos una tostadora y cafetería en Atlanta, Georgia, Alma Coffee. Alma Coffee. Visítenos en www.mialmacoffee.com. René Rojas, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Y nuestra sección de educación financiera le ofrece nuevos consejos para que no vea su empleo como un negocio y no gaste más de lo que tiene. Educación Financiera es presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Banpaís. Divide tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% intereses. No te desahogues los fines de semana en fiestas extremas. Otra actividad incentivada por el trabajo, pero que no se da en el día laboral, son las salidas de fin de semana. ¿Cuántas personas salen viernes o sábado con toda la intención de gastarse el 10 o el 20% de su salario en una sola botella o cigarros? Esta práctica vacía tus bolsillos. Deje el after office recurrente. Si bien esto no es una actividad dentro de la semana laboral, definitivamente es un acto muchas veces incentivado por él mismo. ¿Jueves de patas? ¿Una vuelta saliendo de la oficina? En verdad estas actividades son a veces necesarias para desahogarse un poco, pero no lo lleves a que sea rutinario. Corta los breaks para cigarros. Otro de los consejos para ahorrar dinero en el trabajo es cortando los cigarros. Esta es una costumbre que se observa muy seguido, aunque felizmente no tanto con la nueva generación, donde de vez en cuando te provocaba tomarte un break para fumar un cigarro, a veces después de almuerzo y otras en cualquier momento del día, afectando no solo tus finanzas personales, sino tu salud. Educación Financiera fue presentada por el programa Divídelo Todo de tus tarjetas Banpaís. Divide todas tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% de interés. Fundación Terra y el programa Terra Te Impulsa realizó este fin de semana un evento al que se dieron cita emprendedores hondureños con toda una gran variedad de productos. Hablamos de la Plaza del Regalo, donde las personas que la visitaron encontraron ese regalo especial para estas fiestas navideñas. Fundación Terra, a través del programa Terra Te Impulsa, llevó la alegría de la Navidad a la Plaza del Regalo, donde se dieron cita más de 50 emprendedores hondureños, que ofrecieron gran variedad de productos elaborados con sus propias manos. El objetivo, promover sus negocios y servicios con su campaña Acá está todo. Estos espacios les abren las puertas a ellos para poder promocionar de una mejor manera y tener visibilidad de sus productos y servicios. La Plaza del Regalo ofreció diversidad de productos para todos los gustos, propicio para esta temporada, donde el espíritu navideño invita a buscar un obsequio especial y que se convierte en una ventana de exposición para los emprendimientos. Agradeciendo primero a Dios nuestro Señor y a Terra Impulsa inmejorable todo el esfuerzo que hacen porque nosotros hagamos un crecimiento cada vez mayor. Y este tipo de eventos realmente son impresionantes
atraen atractivos para la gente, atractivos para el público. El programa Terra Te Impulsa es una plataforma que ha unido el ecosistema emprendedor, brindando un espacio donde ya se han registrado más de 2.000 negocios. El sitio por excelencia de los emprendedores del país. Asimismo, y como parte del apoyo a este sector, se abren estas ferias. Es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar todos los emprendedores y los que todavía no pertenecen a esta gran oportunidad, como es el programa de Terra Te Impulsa. Los invito a participar, a inscribirse, porque la verdad que sí, esto nos ayuda a promocionar nuestros emprendimientos. El color de la Navidad acompañó el evento lleno de alegría y diversión a quienes visitaron la Plaza del Regalo, una iniciativa de Fundación Terra y Terra Te Impulsa, ayudando a la economía del país, generando empleos, a que las familias mejoren y que los emprendedores crezcan. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Bacredomatic, tú decides qué ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios, la más amigable banca en línea, una amplia red Rapibac y calificación AAA+ de Fitch Rating. Bueno, no tenemos todavía información sobre las reuniones de la presidenta Castro en Nueva York, pero sí sabemos que este miércoles se reúne con el secretario general de la ONU para hablar de la Sisi. Estamos a la expectativa de los resultados que se obtengan de esa reunión entre la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y el secretario general de la ONU. También ella se reunía, nuestra gobernante, con otros altos personeros de la ONU para detallar, para consensuar y definir si al fin la ONU patrocinará o ayudará a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Este miércoles hay una trascendental reunión entre el secretario general y la presidenta hondureña. Sobre este tema, hoy se presentaron dos iniciativas, al menos uno relacionada con la Sisi de mucha importancia. La diputada Fátima Mena presentó una iniciativa para que esta Comisión Internacional pueda ejercer la acción penal como acusador privado. Una reforma al Código Procesal Penal orientado a darle capacidad a la Sisi para que pueda constituirse ya sea como acusador privado o como querellante adhesivo. Recordemos que una de las principales demandas de la Sisi ha sido justamente el tener la independencia para seleccionar los casos, investigar los casos. Eso se puede hacer vía convenio, pero sobre todo para poderlo presentar. Por otra parte, el diputado Harry Dixon presentó otra iniciativa para eliminar los privilegios a los altos funcionarios cuando cometen delitos de corrupción, para que se sometan a la justicia igual que cualquier otro hondureño. Derogar los artículos que le dan ese privilegio a los altos funcionarios del Estado y a los diputados, así que todo aquel o aquella que haya cometido un delito de corrupción deben de ser sometidos al mismo juicio o procedimiento ordinario que ya establece la ley. En otra temática, el titular en el Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, critica al Consejo Hondureño de la empresa privada COE porque falta a la verdad al justificar el incremento de precios en la canasta básica cuando los costos de producción han disminuido, aseguró. En Twitter, Marlon Ochoa muestra una gráfica donde se observan reiterados aumentos de precio entre junio y noviembre por un monto que llega a los 10.041 lempiras. Ochoa aduce que los costos de producción bajaron gracias a los subsidios
subsidios para energía y combustibles, la reducción del precio de diésel que bajó 12 lempiras en el último semestre y el mantenimiento de la tarifa eléctrica media en 5.32 lempiras por kilovatio hora. También disminuyó en un 73% el precio promedio del flete marítimo. En un tercer tuit, el funcionario del SAR respalda el congelamiento de precios de la canasta básica ordenado por la presidenta Xiomara Castro como una medida necesaria para combatir la especulación de mercado. Desde el sector empresarial rechazan las aseveraciones del titular del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa. El expresidente del COEP, Amílcar Bulnes, aseguró que la escasa producción nacional les obliga a importar materias primas para producir y distribuir bienes de consumo, lo que explica el aumento de precios debido a la inflación importada. Es que los combustibles no son el elemento fundamental para mantener los precios de la canasta básica. Eso es una parte importante. Además, la energía eléctrica no le llega al pequeño productor. La energía eléctrica es un lujo que tenemos los hondureños y que algunos son subsidiados, pero no llega al campo. Entonces, esa fue una forma de decir del ministro que no corrige el problema que hay de la productividad en Honduras. El empresario se manifestó en contra del acuerdo ministerial que mantiene el congelamiento de precios en 40 productos de la canasta básica. Pide a las autoridades implementar verdaderas políticas públicas para reducir el impacto económico de la inflación. Nuestro balance del 2022 destaca cómo los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania vino a complicar aún más la ya maltrecha economía nacional. Esa guerra más los precios de los carburantes han impactado en el gobierno de la presidenta Castro, obligada a tomar medidas de contención para paliar los efectos en el alza de precios de combustibles y producción agrícola, entre otros. El 24 de febrero del presente año, las tropas y la artillería rusa cruzaban la frontera para invadir Ucrania. En ese momento en Honduras la invasión rusa no pasaba de ser una noticia de primera plana en el campo internacional. Sin embargo, los efectos en la economía del país se sentirían en menos de 15 días, cuando empezaron a llegar más caros los combustibles a tal grado que alcanzaron precios récord nunca antes visto en el mercado local. Pero el ruido de la guerra 2 o 3 meses después traería más consecuencias a la vacilante economía del país. Los insumos agrícolas se dispararon entre 200 y hasta 400%, y pronto los granos básicos, las carnes, verduras y hasta las frutas empezaron a llegar más caras al mercado local, que empezó a desarrollar una espiral inflacionaria sin precedentes que alcanzó en el mes de noviembre pasado los 2 dígitos, o sea, un 10.4%. La inflación importada no tardó en encontrarse con la local y productos como los frijoles, maíz y arroz alcanzaron precios prohibitivos irónicamente para las clases más desfavorecidas del país, y por primera vez en tiempos de calma apareció un fenómeno no muy común entre los hondureños: largas filas para comprar un cartón de huevos en mercados emblemáticos de la capital y San Pedro Sula. ¿Y cómo nos tienen aquí con escasez de huevos? Solo uno están vendiendo, aunque uno necesite más, no le venden más. Quejas o reclamos de todos los días en mercados, pulperías y supermercados de todo el país, pues los efectos de la invasión a Ucrania y la inflación o especulación de los precios en el campo local encontró despiertos pero no preparados a los funcionarios del actual gobierno, que anunciaron y luego instalaron tibias medidas para hacerle frente a los descomunales retos del mercado, como salir con modestas cuadrillas a revisar los precios a la calle, importar granos básicos, sobre todo frijoles y arroz de países vecinos, congelar precios y amenazar con multas que pasaron en teoría de 5 salarios mínimos hasta 10,000 salarios, sin que al final se conocieran resultados favorables para detener el alza de precios de todos los productos de la canasta básica familiar y sobre todo los estacionales propios de la Navidad y el Año Nuevo.
Una de las medidas para mitigar el impacto que tomó el gobierno ha sido el subsidio a los combustibles, que para el mes de octubre presentaba más de 3.600 millones de lempiras que han sido absorbidos por el gobierno. También resalta la ejecución del subsidio del bono eléctrico para las personas que consumen hasta 150 kilovatios de energía al mes, medida con la cual se piensa beneficiar al menos a 1.3 millones de hondureños. Ante el alza constante de los precios de los productos de la canasta básica familiar, la Secretaría de Agricultura y Ganadería empezó a distribuir el bono tecnológico y cafetalero, más la apertura de una cartera de préstamos blandos en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadesa, medidas que llegaron tarde cuando la siembra de postrera ya había iniciado, o en muchos de los casos, los productores agrícolas, por la destrucción que dejaron los fenómenos naturales, el alto precio o la escasez de insumos, prefirieron abandonar la tierra y dedicarse a otras tareas o de plano buscar mejores condiciones de vida al sumarse a la migración por goteo en el país. No es una reducción de la canasta básica, es una reducción. Al cierre del año el gobierno tomó otra medida de contención, congelar los precios de al menos 40 productos de la canasta básica familiar para frenar la ola especulativa. Con todos estos altibajos que han golpeado la economía nacional, la presidenta Castro en su último discurso en un evento militar dijo que pese a todo esto, el país cerrará con un incremento económico del 4%, mientras está a las puertas de aprobar un descomunal presupuesto de más de 390.000 millones de lempiras. Cuando regresemos de la pausa, secretario de Educación, uno de los más impopulares de la presente administración, e inicia la escoba en el SAR con los primeros despidos por no estar en el censo de libre. Atentos a estas noticias. Bueno, esta semana no fue la mejor para los empleados del Servicio de Administración de Rentas. Muchos empleados, desde motoristas hasta técnicos calificados y capacitados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, recibieron el sobre de despido en las primeras horas del lunes, y esto continuó hoy martes. Los mensajes que estamos recibiendo, que fueron despedidos muchos empleados nacionalistas. Es parte de los mensajes que nos están llegando en este momento. Este lunes y hoy martes continuó la limpieza de cachurecos, como lo denominan las nuevas autoridades de recursos humanos de esa dependencia, pues las cancelaciones, según versión de los mismos despedidos, se origina en el censo electoral de las pasadas elecciones primarias de marzo de 2021, documento que está en manos de la dirigencia del Partido Libertad y Refundación y que es la herramienta para saber quiénes no votaron por su partido y quiénes deben dejar sus cargos para que lo ocupe un activista del partido que ganó las elecciones generales. Los despidos iniciaron esta semana en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, pero a partir de este miércoles los sobres se empiezan a entregar en todas las oficinas del Servicio de Administración de Rentas a nivel nacional. Inicia la escoba en el SAR con primeros despidos por no estar en el censo de libre, según las denuncias que recibimos. Bueno, y los dirigentes obreros ya están preocupados por los despidos en varias áreas de la nación. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La situación del país es algo que mantiene a dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras a la expectativa. Cuando se está a punto de entrar al año 2023, les preocupa que el desempleo aumente si no se incentiva la inversión. Lo más evidente son las empresas grandes como la Maquila. Pero así como la Maquila, y allí sí son grandes cantidades de personal que no basta con que también les pagan sus prestaciones, pero se quedan sin empleo, entonces va a venir una crisis en pocos meses.
aparte de la maquila, si hay diferentes negocios, pequeños talleres que tienen 5 o 10 trabajadores que también están cerrando operaciones, unos por la extorsión, otros por la alta inseguridad que está pasando y los altos costos de operación, los impuestos altos. Esperan que a nivel de gobierno se definan estrategias que de una u otra manera reduzcan el impacto de muchos de los flagelos que repercuten en el sector obrero y que incluso provocan que muchos se sumen a una amplia lista de migrantes. Así que yo creo que el llamado siempre va a ser al gobierno y a los diferentes sectores para que puedan sentarse, negociar, especialmente el tema del salario mínimo. Recordemos que el salario mínimo está por debajo del costo de la canasta básica, lo que también obliga a la gente a buscar nuevas alternativas. Para este economista, las señales que vienen del extranjero envían un mensaje que va a incidir en la economía hondureña. Honduras es una economía pequeña y abierta que depende mucho de los mercados internacionales, por el lado de las exportaciones, por el lado de las importaciones y además de eso por el lado de las inversiones y las remesas. Por lo tanto, si en Estados Unidos se debilita sustancialmente el crecimiento económico y la producción y el empleo, eso lo vamos a sentir también aquí en el país. Considera que la inversión extranjera estará limitada. La inversión nacional también va a estar contenida. Porque faltan muchas cosas que las hemos venido discutiendo desde hace en el recién pasado, ¿verdad? La seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, tanto para la inversión nacional como para la inversión extranjera, no es como debiera ser. Ante esto indican, el gobierno está llamado a afinar sus políticas públicas. Además recomiendan que el presupuesto general de la República se invierta de manera correcta y que se eliminen vicios de corrupción. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Las autoridades de Hondutel firmaron este martes un préstamo bancario por 250 millones de lempiras que estará orientado a un plan de retiro voluntario de los empleados que quieran jubilarse de la institución. Lo he logrado con el Banco Atlántida. Con los salarios que dejamos de pagar, en 36 meses pagamos el préstamo. Entonces la gente que se quiere jubilar, se jubila. Porque aquí en Hondutel no solo se les paga todas las prestaciones, sino que el jubilado recibe su pensión en IJUPEN. Y no hay problema. Eso lo tenemos bien estudiado, tenemos la estructura para hacerlo, pero no podemos emplear nueva gente, porque entonces no pagamos el préstamo. Entonces estamos logrando eso, bajar de 1.800 anualmente hasta lograr que la empresa funcione con aproximadamente 1.000 empleados. De acuerdo a Montoya, el retiro voluntario de los empleados ayudará a disminuir el déficit de la estatal telefónica. Ante las protestas de los empleados de Hondutel a nivel nacional porque les adeudan 6 meses de salario, los directivos de la estatal telefónica anunciaron que el gobierno central asumirá la responsabilidad de pagarles más de 300 millones y que ello se hará efectivo una vez que el Congreso apruebe el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Finalmente, los empleados de la estatal telefónica verán la luz tras varios meses sin un tan solo lempira de salario, luego que la Junta Directiva de Hondutel anunciara que el gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, asumirá la responsabilidad de acreditar los más de 300 millones de lempiras adeudados desde hace 5 meses. 306 millones para pagar 5 meses, incluyendo diciembre y el aguinaldo. Pero tienen que indexarlo en el presupuesto. Las transferencias se harán efectivas una vez que el Congreso apruebe el nuevo presupuesto general de la República, el cual incluirá este apartado para Hondutel, que será apoyado por las diferentes bancadas y comenzará a desembolsarse a más tardar en enero de 2023, confía Montoya. El presupuesto se va a aprobar la próxima semana. Entra en vigencia el 23. Entonces los primeros días del 23 se hace la transferencia para pagarle a la gente. Los cientos de empleados de Hondutel que se mantienen en protesta permanente ven con buenos ojos la determinación gubernamental. No obstante, esperan que el anuncio no se vaya a quedar
en el baúl de las promesas incumplidas. Estamos conscientes que debe de ser aprobado en el Congreso y que los fondos ya deben de estar ubicados para que se paguen. Nosotros nos mantenemos igual hasta que ya tengamos esos dineros listos para pagar a los trabajadores. Mientras el tesorero de Citratel cuestiona que Montoya comenzara a despedir varios empleados injustificadamente. Y están despidiendo a mansalva a los compañeros, muchos compañeros que pertenecen al Partido Libertad y Refundación. O sea, el señor gerente general ya se le fue esto de las manos, no respeta a los trabajadores. Se han metido en líos, 5, 6. Y hay otros que están siendo investigados y están siendo denunciados ante la Fiscalía. Han amenazado con incendiar edificios, ponerle candado a los portones, se han agarrado a golpes. 5 meses sin recibir sueldos obligó a cientos de empleados a declararse en calamidad doméstica y a emprender medidas de presión que lograron su impacto después de más de 120 días sin recibir su salario. Más adelante, el secretario de Educación, uno de los más impopulares de la presente administración. Pero antes, Jennifer Girón nos informa en la sección de tecnología cómo la marca Philips Projection anunció su nuevo proyector láser AK, que entre otras ventajas permitirá a los usuarios ver películas y mucho más con mayor nitidez. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Esta Navidad celebremos los detalles. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. Philips Projections pone a temblar a la competencia al lanzar su proyector láser 4K UHD de tiro ultracorto. Screenio U5 está diseñado con la completa experiencia de Android TV 11, Chromecast y Google Assistant. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Esta Navidad celebremos los detalles. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. La popularidad y el beneficio de la duda otorgado el ministro de Educación o al ministro de Educación, Daniel Esponda, no pasó la prueba en la más reciente asamblea del COPEN, donde fue objeto de fuertes censuras que evidencian un descontento de la base magisterial por el tema de los concursos que avisora será un tema de conflictividad magisterial el próximo año. Si el ministro de Educación Daniel Esponda esperaba en el reciente congreso del Colprosuma en Roatán, Islas de la Bahía, solo aplausos, sencillamente se equivocó. En este corto video un grupo de maestros le dice de todo, desde mentiroso hasta corrupto. Y hoy lo podemos decir con mucha contundencia. ¡Mentiras! 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 ¡Corrupto! La inconformidad con las autoridades educativas al parecer viene de abajo. Maestros descontentos por la manipulación de los concursos docentes, el incumplimiento salarial, el compadrazgo y nepotismo en la Secretaría de Educación. Y eso se miró de manera manifiesta lo que ocurrió en Roatán, en el Congreso del Colprosuma, donde las autoridades educativas fueron abuchadas, porque la base del magisterio, los afiliados, están muy inconformes por todo lo que ha ocurrido. Denuncias de actos de corrupción, cuando no se les ha cumplido con algunas expectativas que se generaron. Pero la crisis bajo la alfombra en la Secretaría de Educación podría reventar el próximo año, pues el actual gobierno dejó la práctica de enseñanza-aprendizaje en manos de un dirigente magisterial y un pequeño grupo del mismo gremio. La educación es tan importante que no debe estar en manos solo de los maestros. La educación es algo que está en manos de la sociedad. Y es que en las últimas décadas las peores historias en la Secretaría de Educación la escribieron los dirigentes magisteriales que pasaron a ser ministros y los mejores párrafos salen de profesionales sin ninguna conexión con ese gremio. Los casos de éxito, por ejemplo, Carlos Ávila Molina, Marlon Escoto, Marlon Brevé, son ministros que no tenían problemas o eran ministros que no tenían problemas de compromisos con las organizaciones magisteriales y podían hacer su trabajo de mejor manera. El temor de muchos es que el reciente abucheo contra el secretario de Educación Daniel Esponda se traduzca el próximo año lectivo en reclamos en los pasillos o las aulas de clases o en el peor de los casos, en las calles. El sacerdote italiano radicado en Honduras, Fernando Castriotti, fue galardonado en las últimas horas
Para ser más específicos, en los últimos días con el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2022 por su labor inclaudicable en beneficio de la niñez, juventud, mujeres y adultos mayores a través de su fundación Alivio del Sufrimiento. Verdaderamente podemos decir, algo hemos dejado a este mundo. Podemos ya despedirnos con una cosa buena de este mundo y lo vamos a dejar también en herencia a toda la generación, a la gente que está ahí en el paraíso, que vendrá después de nosotros, que la cosa más bella es cuando se hacen las cosas para los demás gratuitamente y con amor. La fundación presidida por Castriotti, ubicada en el departamento del Paraíso, tiene por objetivo contribuir al desarrollo integral de Honduras a través de la caridad, brindando protección, cobijo y amparo a los más desposeídos y personas de escasos recursos que no tienen acceso a servicios básicos. Felicidades al padre Fernando Castriotti. En otra información, en el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, este martes la Mesa de Derechos Humanos en Honduras condenó los ataques al pueblo garífuna de Punta Gorda, los retrasos judiciales en el marco de los juicios sobre el caso fraude sobre el Gualcarque, presiones a periodistas desde funcionarios del gobierno y la petición de salvaguardar la vida de las mujeres y la urgencia para que el gobierno tome acciones para la protección de personas que trabajan en pro de los derechos humanos. Tantos problemas que nos preocupan, el tema de la movilidad humana de los ciudadanos de nacionalidades diversas, ya sean colombianos, venezolanos, haitianos, cubanos, entre otros, y transcontinentales, que cruzan el territorio nacional, que han sufrido también extorsión de algunos elementos policiales, pero también los femicidios que ocurren en el país. Es una lectura amplia que hemos dado sobre una radiografía en materia de derechos humanos. En el marco de la instalación de la CICI, la Mesa de Derechos Humanos en Honduras considera que el apoyo proveniente de instancias internacionales destinado al sistema de justicia de un país nace de la pretensión de dotar a la investigación penal estratégica de independencia y solvencia técnica. El titular de la OAVI, Jorge González, anunció este martes que el primer trimestre de 2023 esta institución será liquidada y se analiza con el Poder Ejecutivo el mecanismo para hacerlo. Y según los abogados, esa liquidación sería poco transparente si no se investiga antes qué pasó con los bienes que les fueron otorgados para su manejo o administración. En el primer trimestre del 2023 se comenzará a maquillar lo que será la nueva cara de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, luego que el director Jorge González anunciara la posible liquidación de la institución. Yo creo que serían el primer trimestre del próximo año en todo caso. ¿Y se estaría enviando el paquete de reformas al Congreso Nacional? Sí, sería todo un paquete. Hay que concertarlo con nuestras autoridades superiores, en este caso el Ministerio de la Presidencia. Ponernos de acuerdo si procede o no lo que nosotros estamos hablando, o simplemente es una reforma a la ley. González explica a Telenoticias que en la administración pasada del OABI se realizaron varios actos irregulares, violando procedimientos, y en ese sentido nace la necesidad de tener una base sólida, y para ello se debe crear un nuevo marco jurídico, ya sea reformando la actual ley o crear una nueva. Para este abogado, la liquidación de la OABI sería un acto indebido y lo más correcto es que el Ministerio Público actúe y realice una investigación. Empiece a practicar una investigación como la que ha practicado en el Seguro Social y que empiece a investigar de lleno todos los actos de corrupción que ahí se han venido denunciando. Que la institución empiece a operar de una forma correcta, de una forma apegada a la ley, pero que no se le dé vuelta a la página. Actualmente la OABI administra 3.042 bienes inmuebles y tiene bajo su poder 3.743 vehículos, de los cuales, asegura González, más de 1.000 automóviles están asignados al Poder Ejecutivo y hay más de 500 solicitudes pendientes. Es un procedimiento normal en la oficina, rutinario podríamos decir, ¿verdad? Constante, diariamente. Entonces se les otorga, si el bien está, entonces nosotros les otorgamos en donde las personas o la institución se compromete a darle mantenimiento. Entonces de esa categoría hay más de 1.000 vehículos asignados en comodato.
González también explica que el Congreso Nacional envió una solicitud para la asignación de más de 10 vehículos en el mes de abril. Sin embargo, la petición fue detenida por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, y hasta la fecha ese poder del Estado solo cuenta con un automóvil brindado por Loavi. Más adelante le informaremos, detienen a una mujer de 34 años por suponerla responsable de parricidio. Pero antes, la alianza de Televicentro, Emisoras Unidas y la Fundación Cepudo continúan llegando a los lugares más necesitados de San Pedro Sula. Señor Jesús, te damos infinitas gracias. Con pasos firmes y un corazón dispuesto, el equipo de la Patrulla Solidaria de TN5 y Cepudo realizaron la segunda entrega de donaciones a personas de escasos recursos. Estamos ya cumpliendo con lo que prometimos. Ya la semana pasada hicimos 100 y pico de viviendas de familias que van a estar favorecidas esta Navidad, y hoy estamos entregando 349 bolsas de ayuda a este bordo de aquí de la Pedregal, gracias a Televicentro y Emisoras Unidas por poder hacer posible estas donaciones, que podamos ir a las casas y que las personas vean, y sobre todo nuestros aliados y los donantes en Food for the Poor, que sus donaciones están llegando donde deben de llegar. Poco a poco en el recorrido fue anocheciendo y la mirada de gratitud de las familias beneficiadas iluminaron la noche. Muchas gracias, le agradezco mucho porque estamos bendecidos. Mucha gente que necesita apoyo aquí. Mucha gente está necesitada acá, muchas gracias. Les agradecemos mucho a todos porque es una gran bendición para todos los de aquí del bordo. Aquí hay personas de bajos recursos y ya es una ayuda, una libre sal ya no la tenía. Sobre todo en esta fecha, ¿verdad, doña Fabi? Sí, para esta fecha, sí, porque, por ejemplo, yo soy comerciante, no tengo ayuda de, así, una entrada así, esto es bueno. Más de 300 familias en el bordo de Pedregal fueron beneficiadas con la alianza de Cepudo y la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. La Patrulla Solidaria de TN5 ha llegado a los más necesitados. Las autoridades policiales detuvieron en Islas de la Bahía a una joven madre de 34 años por suponerla responsable de la muerte de su hijo de 2 años. Hoy fue trasladada a las celdas de la Policía Nacional la señora Tenisha Dixon por suponerla responsable de la muerte de su hijo Caden Liam Dixon Boden, de 2 años de edad, a quien el dictamen médico proporcionado por una clínica privada donde se le atendió mostró que el infante llegó sin signos vitales, producto de golpes en diferentes partes de su cuerpo y signos de asfixia o ahorcamiento. Sumado a esto, mostraba fractura en uno de sus brazos, según la versión que se maneja hasta los momentos. Tenisha Nixon, de 34 años de edad, originaria del Bay del municipio de Santos Guardiola en Roatán, pero su estado mental no presenta ningún problema según versión de los vecinos de la localidad, por lo que el Ministerio Público ordenó su inmediata captura para realizarle el debido proceso. El cuerpo del menor Caden será trasladado a la ciudad de La Ceiba para realizarle la respectiva autopsia. Telenoticias trató de buscar la versión de las autoridades, pero estas se volcaron al silencio. Isaac Calix, Telenoticias. La Corte de Apelaciones designada denegó este martes el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público en todos sus agravios y pretensiones en cuanto al sobreseimiento definitivo dictado a favor del diputado de Libre Mauricio Orlando Rivera por el delito de violencia de género, de manera que ratifica su reintegro al Congreso Nacional. De igual manera, se denegó el recurso de reposición interpuesto por la defensa privada del congresista en relación a la confirmación del auto de formal procesamiento decretado en su contra por los ilícitos de daños, tráfico de influencias y perturbación del orden. Un juzgado penal en materia de corrupción agendó para el próximo 21 de diciembre la audiencia de declaración de imputado para los exfuncionarios de la ANE, Jesús Arturo Mejía y Mario Flores Cardona, por violación a los deberes de los funcionarios, y del FOSODE, Gerardo Antonio Rivera, por malversación de caudales públicos. Por el mismo caso, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción admite la solicitud de antejuicio en contra de Selvin Said Márquez, primer regidor de la Municipalidad de Intibucá, por el ilícito de malversación, y deberá rendir un informe en los siguientes 3 días.
Activistas de los derechos humanos que integran el Comité de Organizaciones Trans de Honduras se tomaron la calle frente a Casa Presidencial para exigir al gobierno cumplir con las recomendaciones emitidas por la Corte Internacional de los Derechos Humanos tras el fallo en el caso Vicky Hernández, ya que aseguran no se les ha cumplido ninguna de las resoluciones de la sentencia. De que la sentencia se emitió y a un año ya casi de que la presidenta se comprometió en su plan de gobierno y en petición de perdón internacional que hubo, no se ha cumplido nada. Seguimos siendo invisibilizados, la comunidad trans sigue siendo víctima de la criminalidad, de los crímenes de odio. Al gobierno ha sido puro discurso, no ha sido pura letra muerta lo que tiene en el plan de acción y el plan de gobierno. Las 16 organizaciones trans de Honduras piden a la presidencia ser atendidos, ya que ellos también forman parte de la sociedad. Además, piden conocer los avances en la reforma administrativa para el cambio de nombre en el Registro Nacional de las Personas y exigen la inclusión de las personas trans a la mesa técnica del cumplimiento de la sentencia. El Ministerio Público destruyó este martes más de 3.900 libras de precursores químicos, entre ellos acetato, hidróxido y carbono de sodio que el crimen organizado empleaba para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Santa Rosa de Copán. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, este día el Ministerio Público ha procedido a la neutralización y erradicación de 3 lotes de precursores químicos que, como se sabe, el crimen organizado emplea para la elaboración de drogas sintéticas. Es así que los fiscales contra el crimen organizado, en coordinación con el Juzgado con Jurisdicción Nacional del Fuerte Cabañas, la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Medicina Forense y las Fuerzas Armadas, han neutralizado 3.900 libras de acetato de sodio, de hidróxido de sodio y de carbonato de sodio. Un juez de letras con competencia nacional en materia penal dictó esta tarde en audiencia de declaración de imputado detención judicial para 6 ciudadanos detenidos el pasado sábado en posesión de 1.947 kilos de cocaína que transportaban en una lancha rápida entre las costas de Claura y la playa en Gracias a Dios. 2 de los detenidos son los hondureños Marvin Antonio Echeverría Calderón y Ronald Wood Henrix, y 4 colombianos, Rubén Darío Matosa Cortés, Rafael Eduardo Ramón Pérez, David Parra Alzote y Rafael Enrique Fernández Pérez. El juez ordenó que los detenidos, todos los acusados por tráfico de drogas agravado, cumplan detención judicial en el centro penitenciario de El Porvenir Francisco Morazán y señaló audiencia inicial para el viernes 16 de diciembre a las 9:30 horas. En otra temática, la nueva ola de coronavirus deja ya una positividad del 40%. Los triajes no dan abasto porque el personal médico es insuficiente y el virus avanza tan rápido que ya no puede ser detectado solo por pruebas de antígeno, sino que por hisopado o PCR. Conforme avanza el rebrote de la COVID, los reclamos de los pacientes que llegan a los triajes aumentan al encontrar deficiencias en las atenciones. No hay suficientes médicos y la demanda es grande. Solo hay 2 médicos, ¿verdad? Un médico nada más y un microbiólogo. Sí. Pero nosotros llevamos, ¿qué? 2 horas, 3 horas aquí esperando. O sea, se supone que hay un triaje, se supone que hay un rebrote. Debería haber más personal atendiendo. El panorama es el mismo en todo el Distrito Central. Los pacientes deben esperar horas, corriendo el riesgo de salir contagiados en caso de no estarlo al momento de la prueba. Y en San Pedro Sula ni siquiera hay triajes disponibles. Los sospechosos deben ir a los macrodistritos u hospitales donde atienden todo tipo de patologías. Estamos pidiendo nuevamente la reasignación en los centros triaje y en San Pedro Sula de manera urgente la apertura de un nuevo centro triaje. Es que en los macrodistritos está llegando una gran cantidad de personas sintomáticas y dan hasta 60 y 70% de positividad. Esto lo que está haciendo es que otros pacientes que no tienen COVID se contaminen. Al malestar se suma otro factor, y es que según los médicos, al menos el 20% de las personas que se realizan pruebas están presentando falsos negativos, porque los síntomas aparecen rápido y no son detectados por las pruebas de antígenos, lo que hace que se confíen y contagien a otras personas. Una prueba de PCR para detectar, porque pueden salir varios
falsos negativos. Incluso los síntomas pueden ser menores que en las variantes anteriores, y ahí es donde la gente se confía y cree que no es COVID o ni siquiera se da cuenta y anda contagiando a las demás personas. Si un paciente resulta negativo pero tiene todos los síntomas, lo ideal es hacerse una prueba PCR. Sin embargo, estas no están disponibles en los triajes del Distrito Central y se realizan por cita apenas 2 veces por semana. Porque eso es porque no contamos con una cadena de frío en el triaje, entonces los medios de transporte viral que se utilizan para hacer este tipo de pruebas no las podemos tener aquí en el triaje. Hasta el momento las autoridades sanitarias no han informado de futuros cambios ante la nueva ola de COVID que mantiene al país en una positividad arriba del 40%, 3 fallecidos en lo que va de la semana y 46 personas hospitalizadas. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. En España, específicamente en Extremadura, se están viviendo lluvias intensas, verdaderos diluvios que tienen a la gente impresionada porque dicen que hace muchísimo tiempo no miraban esto. De hecho, en algunos sectores nunca lo habían visto. Y bueno, y está pasando en pleno mes de diciembre que las lluvias copiosas están inundando ciudades completas y bueno, es producto, ya saben ustedes, del calentamiento global y el cambio climático, y ahí están las consecuencias. Sobre nuestro territorio para estas próximas horas se extiende la condición estable. Este sistema de baja presión que estaba sobre el Pacífico se movió muy cerca de la península de Yucatán y desde ahí está condicionando y haciendo rotar vientos del este y variando a ratos al suroeste sobre nuestro territorio, lo que indica que para esta próxima jornada nos quedamos con condiciones secas. 2 incendios forestales se han producido y registra el mapa de la NASA en el sur del país, uno en Olancho y otro en el corazón de Gracias a Dios. Mientras, les decía que la condición de vientos del este y del suroeste nos dejará con otra jornada sin posibilidades de lluvias en el territorio nacional, pese a que estará gravitando un poco de humedad proveniente del Pacífico. Nada más se manifestará en cielos de medios nublados, algunos nublados ocasionales, pero posibilidad de lluvia en ningún sector del territorio hondureño para estas próximas 24 horas, con temperaturas que van hasta 29 en la esquina oriental, en el norte vamos hasta 31, aquí en el centro nos quedamos con un amanecer frío de 14, máximas de 26, luego 33 en el sur, 10 grados para levantarse en la parte alta de la Esperanza Intibucá y máximas de 25 en el resto de departamentos del occidente. Así que así está el panorama meteorológico para las próximas 24 horas. Tómalo en cuenta y cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. A continuación, el hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Mediante procedimiento especial en ley de presupuesto, quieren dar carta blanca a ministros y funcionarios para compra directa sin el visto bueno de la presidenta Castro. Hugo Noé Pino pide opinión a transparencia y expertos advierten que, de aprobarse esa discrecionalidad, se abre una ventana a la corrupción. Así responde Transparencia ante intentona legislativa de querer quitar funciones a la presidenta Castro en materia de compras directas mediante procedimiento especial. El obviar la autorización de la presidenta de la República implica el incurrir en responsabilidad administrativa por hacer mal procedimiento de compra directa. Protestas en Hondutel llevan al gobierno a anunciar que destinará 300 millones para el pago de salarios atrasados hace 6 meses, una vez que se apruebe el presupuesto de la República. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Feliz noche. Presidenta Castro se reúne este miércoles con Antonio Guterres de la ONU para abordar el tema de la Sisi, mientras aquí se abre debate por nuevas medidas de opacidades del Congreso. Esta noche presentan en el Congreso Nacional una iniciativa de ley para que la Sisi ejerza la acción penal como acusador privado. Alcalde Jorge Aldana y el director de la Policía Nacional analizan ampliar el decreto de excepción en la lucha contra la extorsión en la capital. El impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en el actual gobierno y la economía destaca en nuestro balance del 2022. Dirigentes obreros piden al gobierno definir estrategias de inversión
que eviten pérdidas masivas de empleo el próximo año.